La hacienda de San Clemente fue tan extensa que las estancias del Ahorcado, Guadalupe Septién, El Muerto y Chintepec eran parte de sus terrenos. San Clemente fue propiedad de Esteban Díaz González, quien en 1829 heredó a sus hijos, Joaquín, Esteban, Rafaela, María de los Dolores, Antonio, María de la Concepción y María del Refugio, así como a los que diera a luz su mujer y los demás que pudiera haber de legítimo matrimonio. En 1832, don Esteban hizo modificaciones en su testamento y designó como albacea de sus bienes a su hija María de los Dolores, quien estaba casada con el señor Manuel Alvear, hombre apreciado por su honradez y apego a la familia Díaz González. El cambio de testamento lo había hecho para salvar los derechos de su familia. Don Esteban temía que su viuda pudiera contraer nuevamente matrimonio y que la hacienda y las estancias quedaran en manos de personas que no eran directamente de la familia. Y es que en ese tiempo era común que los hacendados se casaran con mujeres jóvenes, quien al enviudar volvían a contraer matrimonio. De esta forma, nombrando albacea a su hija, casada con don Manuel, quien se había ganado toda su confianza, don Esteban murió tranquilo, pensando que había asegurado la herencia de sus hijos y también la de su esposa. Esteban Díaz González sabía que don Ignacio, su administrador, se había hecho de una buena fortuna administrando otras propiedades. Por este motivo, buscó la forma de evitar que quien controlara la hacienda no se quedara con la mayor ganancia. En ese momento, se decía que don Ignacio tenía una fortuna parecida a la de don Esteban, por eso la necesidad de estipular correctamente su herencia. Don Ignacio, el administrador de la hacienda de San Clemente, murió a mediados del siglo XIX, dejando buena parte de sus bienes a su patrón, don Esteban, como agradecimiento por haber contribuido a su riqueza personal. Con el tiempo, Esteban Díaz murió también, y su hija María de los Dolores, quien había sido la albacea, falleció a temprana edad, quedando los bienes a nombre de otra de las hijas, Rafaela Díaz y Torres. Por otro lado, la viuda de Esteban Díaz González se casó con el señor Manuel Casabal, quien se encargó de la administración de los bienes por encargo de su esposa y sus hijastras. Tiempo después murió Rafaela Díaz, y los demás hermanos entraron en disputa por la herencia. Sin embargo, Rafaela colocó una cláusula en su testamento, donde estipulaba que si la herencia entraba en litigio, los bienes pasarían a manos de su padrastro. De esta forma, en el año de 1860, durante las luchas entre liberales y conservadores, don Manuel Casabal se convirtió en dueño de la hacienda de San Clemente, así como de sus ranchos, estancias y labores. Tras la muerte de Manuel Casabal, y al no contar con hijos directos, quiso regresar la herencia a los hijos del señor Esteban Díaz González, y como único heredero quedó Antonio Díaz y Torres. Sin embargo, don Antonio falleció primero que Manuel Casabal, situación que llevó a otro largo litigio. Miguel Casabal, familiar de Manuel Casabal, se hizo de la hacienda de San Clemente por poco tiempo, ya que vendió todas las propiedades al señor Gil Echavarría en 113,000 pesos, cantidad que era mucho menor a su precio real, ya que la hacienda junto con sus estancias y ranchos costaba aproximadamente 165,138 pesos. Gil Echavarría conservó por muchos años la hacienda de San Clemente. Se cuenta que durante su administración acostumbraba a donar dinero al pueblo de Arroyo Seco, hoy Pedro Escobedo, para el mantenimiento de la escuela de primeras letras, otorgando cantidades de dinero para la compra de libros y para la aplicación de la materia de latinidad. Durante la administración de la familia Echavarría, la hacienda de San Clemente tenía 19,000 hectáreas y tenía como ranchos San Clemente, Chintepec, El Muerto y Las Palomas, todas las propiedades dedicadas a tierras de labor y pastos para el ganado. Trabajaban 600 personas y 350 medianeros, a los que el patrón de la hacienda les daba casa y terreno. En 1875, la hacienda de San Clemente estaba comunicada por el ferrocarril en la estación de Chintepec, y entre los años de 1919 y 1920 murió el dueño de la hacienda, don Gil Echavarría. Con el tiempo la propiedad pasó a manos de Julián Ruiz, posteriormente pasó a manos del señor José J. Rivas, y pasando la mitad del siglo XX, el dueño de la hacienda de San Clemente fue Fernando Presa Fernández, quien en 1973
comenzó con problemas de tierra, lo que provocó que la propiedad se fraccionara en 5 partes en el año de 1982. Actualmente los propietarios de la hacienda de San Clemente es la familia González Cosío,